de autonomía en la Ciudad de México. Igual ahí nos platicará. Y ya la parte, como la conocí, es activista, feminista, ecofeminista, y también, bueno, yo la conocí en el contexto del análisis de propuestas zapatistas, ¿no? Es educadora popular, ha impartido diversos talleres en diversos espacios, como pueden ser universidades, el Tecnológico de Monterrey, la Ibero, en otros países, pero también imparte talleres y cursos en espacios alternativos, ¿no? Hace poquito acabo de asistir a uno que fue en la Casa Ocupa Chiapas, y en diferentes sitios. También o fue más bien, o es, porque todavía no sabemos si ya acabó, estudiante de la Escuelita Zapatista, tanto de primer grado como de segundo grado, y bueno, ha tenido participación en un montón de movimientos, este, entre los que podríamos decir que está el Yo Soy 132, la huelga del 99 del UNAM, el Atenco, y bueno, diferentes movimientos, ¿no? Es una compañera que ya bueno, que llevamos conociendo algunos años y también nos ha apoyado ya en diversas ocasiones con los grupos aquí en Ciencias de la Tierra, sobre todo en economía y medio ambiente, ¿no? Sí, sí, la economía y medio ambiente, ¿verdad? Sí, en economía y medio ambiente nos ha impartido varias clases, tanto de autonomía y autogestión como de ecofeminismo. Y ahora le pedimos a Carla, Elena, que nos ayudara con esta charla de los problemas ambientales desde la perspectiva ecofeminista. Y bueno, pues no sé si quieras agregar algo, Carla. No, pues súper buena presentación, muchas gracias. Se agradece también. Este, pues bueno, pues mucho gusto. Es que luego batallo con el Wi-Fi porque creo que todos mis vecinos se saturan aquí y entonces luego me falla un poco, pero esperemos que no nos falle. Pues bueno, sí, a mí me gustaría, el tema que me había compartido Juan, era, bueno, es desde la mirada de la pobreza vinculada a la problemática ambiental. Yo les compartí por ahí un par de lecturas, bueno, más bien una lectura muy chiquita de Vandana Shiva y eh, una pequeña nota como para que conocieran quién es Vandana. A mí me parece importante que en la academia se tiende muchísimo a dar mucho mérito a los hombres, los científicos, los historiadores, los politólogos, o sea, como que seguimos teniendo un peso muy fuerte de ciertos personajes como la única voz válida, ¿no? Que tenemos en la sociedad. Y nos está costando muchísimo trabajo mirar otras perspectivas, valorar a otras mujeres, sobre todo mujeres, y principalmente quienes la misma academia científica nos ha dicho que no son científicas. Me atreví a compartirles esto de Vandana Shiva porque ella ha sido muy criticada como en el medio científico diciendo que ella no es científica. Y otra vez creo que yo las invitaría a todas a romper mucho con esta rigidez del método científico y de la ciencia hegemónica que niega a las defensoras ambientales, que niega los conocimientos de las personas que están poniendo que están poniendo el cuerpo, la mente, el corazón, defendiendo los territorios que son los que nos sostienen para que nosotras llegamos al baño, abramos el grifo del agua, tengamos agua potable. Hay otras miradas y otros pensamientos que es súper importante valorar y traer acá. Lo digo porque hoy es un día muy importante en términos sociales de la historia de México, porque se cumplen 38 años del movimiento de zapatista, que como algunas de ustedes saben, este llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hace 38 años surgió como una muestra de resistencia
al mundo diciendo, los pueblos indígenas tenemos voz, tenemos saberes ancestrales, tenemos una conciencia de los territorios. Y esto es el tema que vamos a tratar el día de hoy con hablar de pobreza y problemas ambientales. ¿Qué está pasando en la actualidad con las nuevas generaciones que se están confrontando a un modelo de desarrollo que justo crearon las generaciones de nuestros abuelos y abuelas y que no se percataron de la crisis ambiental que nos iban a heredar? ¿Qué está sucediendo? Que seguimos teniendo como solo validez una única mirada de la ciencia o de un conocimiento que puede llegar a ser colonialista y extractivista y racista sobre los conocimientos situados de cada territorio. Yo les platico esto como geógrafa, que a la geografía nos enseñan mucho a mirar el lugar de donde se produce un conocimiento y lo que le atraviesa a cada persona para crearlo. Nos enseñan a contemplar no solamente como espectadores, sino a ser conscientes de que el conocimiento en todo el mundo varía por condiciones históricas, culturales, políticas, económicas y geográficas. Eso marca la diferencia entre estudiar biología o física o matemáticas viviendo en una zona de la periferia en Ecatepec donde hay un mayor índice de violencia y desaparición, a ser un estudiante de biología, física, matemáticas, sociología, que vive en el centro de Coyoacán o en la Condesa o en otros lugares que tienen toda la infraestructura urbana. Eso marca la diferencia en movilidad, en cuestión emocional, en energía, en economía, en rendimiento académico. Es importante decir esto porque el empobrecimiento, que sería más adecuado hablar de empobrecimiento y personas empobrecidas que personas pobres, porque entonces al decir empobrecimiento le regresamos al concepto la corresponsabilidad social. Todas las personas somos corresponsables del empobrecimiento a nivel global. Y somos responsables desde el momento en que consumimos de una manera que nutre esa desigualdad social. Desde ahí yo quiero empezar. Vandana Shiva, que déjenme ver si les puedo compartir mi pantalla. Sí, es muy pequeño. Nada más quiero arrojar unas ideas porque me gustaría más tener un conversatorio con ustedes. A ver, vamos a ver si me dicen si ya ven mi pantalla. Ok, bueno, Sí, sí, es sí. muy breve. Solo saqué unas notas muy sencillas. Ok, ¿si es Facultad de Ciencias o me equivoqué, Juanito? No, sí es ciencias. Pero bueno, yo de repente dije, ¿será Facultad de Ciencias o estará en otro lado? Pero bueno, ya. Esta foto que pongo es de Wangari Maathai. Wangari Maathai es una mujer de Kenia, una bióloga, fue la primera mujer en estudiar un posgrado en biología en toda la región central de África y poder lograr un doctorado en ecología. Y esta mujer no solo fue una gran científica, sino una defensora ambiental. Empiezo con ella, porque también, bueno, vamos a hablar más desde Vandana Shiva, pero empiezo con ella porque ella viene de una comunidad muy empobrecida. Kenia, bueno, el resto de África en sí, tiene una historia de despojo a partir del colonialismo, como ustedes ya saben. Hubo diferentes momentos en la historia a nivel global en la que África ha sido un continente que se ha construido a partir del despojo de sus bienes minerales y muchos otros elementos que se utiliza la industria minera y toda la tecnología. Todo lo que consumimos en términos tecnológicos tiene algún elemento, algún mineral, alguna cosa que viene de África. Llámese litio, cobre y cantidad de otros elementos. Basta con mirar una tabla periódica para investigar de dónde, cuál es la geografía de cada uno de los componentes que tiene, por ejemplo, un celular, ¿no? Ahora tenemos que los gobiernos del mundo y los organismos internacionales generan guerras, crean golpes de Estado, como le acaba de pasar a Bolivia, para
generar una desestabilización social y poder extraer y apropiarse de los recursos que tiene cada territorio. En este caso, el litio. México va a tener el mismo problema en unos años, o no, yo creo que ya lo tiene, pero se va a agudizar con el litio que tenemos en nuestro territorio. Personas como Wanjari Maathai fueron percatándose de esta problemática que generaba el contexto global y la presión de los grupos económicos para extraer a los territorios los elementos que les sirven a las grandes industrias de la tecnología y muchas otros rubros. Entonces, ella lo que hace es lleva la ciencia al servicio de las comunidades. Ella se pudo haber quedado en Estados Unidos o en Canadá después de su doctorado haciendo un postdoctorado, pero lo que hizo fue regresar a su pueblo y generar todo un movimiento de agroecología y de defensa del territorio. Yo les recomiendo mucho, hay varios libros de ella, está la mayoría en Amazon. Hay unos cuentos que ella creó para educar, para hacer educación ambiental con las nuevas generaciones, porque estamos hablando que la mayoría de las mujeres con las que ella se fue vinculando fueron sobrevivientes de guerra. De estas guerras que se generan localmente para desestabilizar, con fines de extraer, o sea, divide a los pueblos, les extraes más fácil sus recursos, ¿no? Entonces, muchas mujeres eran sobrevivientes de violencia sexual por grupos armados y también por los famosos, aquí hay que decirlo, otros actores que han entrado en estos conflictos como los cascos azules, ¿no?, de la ONU, o como los famosos militares o el ejército de Estados Unidos, que más que ayudar, llegan a generar violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que ella se enfrenta a todo este contexto, y comienzo con ella, porque está en un momento clave en la historia de su país, en Kenia, donde hay pobreza extrema, o sea, las niñas y los niños están muriendo de hambre y de sed. Hay una problemática ambiental fuertísima de que se taló y se despojaron los territorios de manera voraz. Entonces comienza un movimiento que se llama The Green Belt Movement, que es el cinturón verde, el movimiento del cinturón verde, que ustedes lo pueden googlear y van a encontrar algo increíble. Y ese movimiento es empezar a generar, desde con científicas y científicos locales, bancos de semillas, reforestación, análisis del suelo, el impacto de toda la problemática del despojo y ambiental. Aparte de eso, también con otros científicos sociales, generar como programas de desarrollo social y comunitario. Ella se tiene que meter también a este cabildeo político para generar políticas públicas de reforestación y restauración del hábitat. Entonces es una mujer que impulsó todo un movimiento que es súper inspirador, porque es una científica que se va al trabajo comunitario y social. En México, lamentablemente no conozco ninguna científica que haya hecho algo así. No lo conozco. A lo mejor existe, pero no he tenido el gusto de encontrar a alguien de la UNAM, de la UAM, del IPN, de Chapingo, que realmente esté generando algo. No, la verdad es que México tiene un movimiento científico muy individualista. No sé si sea un movimiento en realidad, creo que es solo una mirada individualista de solamente producir papers para conseguir puntos, para entrar en el modelo de competencia, que es el egocentrismo, ya le llamaría como un termómetro del egocentrismo, ¿no? Como quién publica más papers, quién obtiene más reconocimiento, quién le dan más puntitos. Y el modelo de México es terrible porque entonces no nos está permitiendo generar transformaciones sociales o una vinculación comunitaria que permita generar procesos como el que emprendió Wanjari Maathai. Con esto empiezo, porque este es solo la punta del iceberg de hablar de pobreza y problemas ambientales. ¿Qué estamos haciendo para atender el empobrecimiento y cuáles son los problemas ambientales que nos están afectando, ¿no? Bueno, entonces les recomiendo mucho conocer a Wanjari Maathai. Yo creo que lo más cercano a lo que Wanjari Maathai hizo en términos de pensamiento crítico y de movimiento comunitario contra el despojo, contra el extractivismo y generando este modelo de reforestación que, por cierto, tiene un instituto. Ella ya murió en 2000, si no mal recuerdo, creo que fue 2014, por un cáncer de mama muy fuerte.
y que también estamos viendo que una problemática ambiental que estamos teniendo a nivel global son los cánceres por los problemas ambientales, por los agrotóxicos en los alimentos, porque les inyectan hormonas a la carne, por cantidad de malos modelos de consumo, pero que el mercado nos está insertando. Entonces, bueno, ella, conózcala, Gwenjari Maathai es elemento así fundamental de conocer para comprender cómo se puede atender y qué se puede desarrollar para contrarrestar el empobrecimiento de los pueblos. Y les digo, lo más cercano a ella o la que generó para mí han sido los movimientos indígenas como Cherán en Michoacán, como el EZLN en Chiapas, como las mujeres mazahuas en defensa del agua del sistema Cutzamala, como cantidad de ejemplos de resistencias indígenas. Creo que ahí tenemos una gran luz para saber qué se está generando en México. Bueno, ahora les voy a preguntar, ¿leyeron a Vandana Shiva para generar el diálogo? Bueno, les voy a dejar unas ideas y nos vamos al diálogo, ¿les parece? Bueno, a ver, miren, ella, ella es una persona que a mí me gusta mucho iniciar siempre los temas con ella cuando hablamos de problemas ambientales. Esos libros que ven ahí solo son la mitad de los que tienen. Yo les había enviado un pequeño artículo de lavaca.com que solo en ese entonces ella llevaba 15 libros, ahora ya tiene creo que fácil 30. Ella estudió física. A ver, otra vez vamos con el tema de qué mujeres nos están poniendo en jaque la ciencia hegemónica y nos están planteando otras propuestas. Las científicas. Las científicas son como las mujeres que nos están, científicas y defensoras ambientales, no solo científicas, nos están brindando otras perspectivas sociales. Y Vandana Shiva, pues ella es física, hizo una maestría en filosofía de la ciencia, hizo un doctorado en física cuántica. Su primer libro de 1986 se basa en su experiencia en un movimiento en defensa de los árboles contra la tala clandestina en los Himalayas. En 1982, ella, al igual que Gwenjari Maathai, que se pone a generar un movimiento y que crea un instituto y genera todos estos procesos desde diferentes ámbitos, entre política pública, entre organizaciones sociales, entre el movimiento antiglobalización y cantidad de otras, digamos, esferas políticas, políticas científicas y comunitarias, ella crea una fundación. Y esta fundación, que en la actualidad sigue existiendo en la India, la crea para fomentar la investigación científica, tecnológica y ecológica. También crea una Universidad de la Tierra, le llaman Navdanya, es una universidad para la conservación de las semillas, y crea también un colegio internacional de sostenibilidad para la sostenibilidad de la vida. O sea, ella ha creado diferentes espacios de formación, de educación ambiental, y es alguien que hay que escucharla muchísimo, hay que leerla, hay que conocer qué nos están diciendo este tipo de defensoras, de científicas y de voces, ¿no? Porque también son voces de muchos otros movimientos. Estos libros son ejemplos. Para comprender los problemas ambientales hay que irnos hacia la violencia que generó la Revolución Verde. Ella hace toda una investigación de que el problema actual no solamente es de 10 años para acá o sea, de nuestro consumo, tiene un proceso histórico de todos los paquetes tecnológicos que se insertaron en los modelos de desarrollo que se compraron los países del norte sobre los países del sur. Estamos hablando que sí hay una clara división hemisferio norte y hemisferio sur sobre la creación de organismos internacionales, de discursos, donde la academia legitimó, la academia, toda la academia, ¿no? La social, la humanista y la científica legitimaron el discurso de la Revolución Verde. Muy pocos lo cuestionaron, y quienes los cuestionaron en el 68 los mataron, otros los encarcelaron, a otros los desaparecieron y otros simplemente los borraron, ¿no? O sea, sí hubo gente disidente que cuestionó este modelo, pero como sabemos, los grupos económicos, el dinero, las corporaciones han tenido muchos recursos para callar voces, y también la falta de organización colectiva no ha podido
cobijar estas voces y pues bueno, así se trazó la historia. Tiene otros estudios de la ecología política, donde plantea cuáles son los conflictos sobre los recursos naturales. Esto primero lo hace en la India y luego dialoga con otra alemana que se llama María Mies, y con ella genera una serie de investigaciones sobre biopiratería y empieza a cuestionar el tema de los transgénicos, que sé que está debate, pero lo que Vandana Shiva cuestiona sobre los transgénicos es el control de las semillas por parte de empresas como bueno, no está extinto, el antes Monsanto, ahora Monsanto Bayer, DuPont y otras empresas, que más que generar un desarrollo tecnológico para apoyar, generan una dependencia de semillas que ya no puedes tú volver a sembrar, sino que estás destinado a siempre comprarlas porque ya no tienen la capacidad de reproducirse, ¿no? Entonces, va cuestionando todos estos modelos científicos que no están ayudando, sino que están generando dependencias de empresas y que están justificando el despojo. Y pues lo plantea muy bien con Cosecha Robada y el secuestro del suministro mundial de alimentos. Ella plantea un término llamado la dictadura alimentaria, que es esta dictadura generada por algunos organismos sobre nuestra alimentación, donde lo que está predominando es una alimentación carente de nutrientes, llena de pesticidas, con un alto índice de glifosato, que sabemos que la palabra glifosato la tenemos que agregar a nuestro lenguaje y comprenderla bien porque es el veneno que se está insertando en una gran cantidad de productos de alimentación, de cuidado, o sea, llámese higiene, y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay otro libro que se llama Las guerras por el agua, donde justo también empieza a ver que el problema del empobrecimiento global es la extracción de los mantos acuíferos de los pueblos aledaños a las grandes ciudades consideradas ciudades globales o corazones financieros. Las ciudades globales y corazones financieros se convierten en estos espacios donde se concentra todo el poder político y económico, como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, bueno, la ciudad de Monterrey. Y bueno, estas ciudades lo que hacen es concentrar riqueza, acumular una economía que nos hace creer que ahí está el desarrollo y la estabilidad y el progreso, pero se la pasa despojando todo lo que está alrededor de ella para sostener todos sus privilegios. Entonces, estos modelos de centro-periferia, que también hay toda una teoría desde la geografía económica al respecto, los modelos de centro-periferia se sostienen por acumulación por despojo. El concepto de acumulación por despojo en realidad viene de una metodología propuesta por un geógrafo marxista llamado David Harvey. Y David Harvey habla de que el mundo en sí y las grandes ciudades se han desarrollado, se han expandido gracias a este modelo de acumular a partir del despojo de otros territorios. Ejemplos, como también lo plantea Bandana y lo plantea Juan Hari Mazai, África se construye, se despoja, perdón, a partir del enriquecimiento de Europa. Todo el mundo dice, no, pues deberíamos de estar como en Europa, que es primer mundo, ¿no? En cambio, México, estamos muy mal, o la India. Y cuando una persona dice eso, yo les voy a decir algo, qué falta de historia y de lectura, qué ignorancia, porque el discurso debería de ser, Europa tiene todo ese enriquecimiento y ese poder adquisitivo porque históricamente colonizó a muchos pueblos, llámese Portugal a Brasil, o llámese España, México y otros países, y que todo el continente africano los despojó, y es lo que es en la actualidad por el colonialismo, por el racismo, por el extractivismo y por toda una serie de estructuras económicas que han continuado y mantienen su nivel de vida. Nosotras mantenemos su nivel de vida. Estados Unidos también es un país que se ha construido por estos planteamientos que nos han dado todas estas personas, estas mujeres, de que la acumulación por el despojo es justo
Qué fácil es de yo tengo muchísimos elementos que me permiten tener una calidad de vida despojando lo que ustedes tienen. Entonces, imagínense, yo le puedo quitar la laptop a uno de ustedes, a otro le quito su celular, a otro le quito su auto, a otro le quito su casa. Y yo, pues, soy de primer mundo, vivo súper bien, pero en realidad estoy generando un empobrecimiento en sus vidas al despojarles todo, hay que ponerles cuotas, yo genero las leyes, imagínense, a nivel global, yo genero las instituciones, los organismos internacionales, creo, construyo los discursos del desarrollo sustentable y luego les voy a decir por qué perdieron lo que les quité. Así funciona el mundo y esto es lo que en sus libros, en resumen, y muchas otras cosas, plantea Vandana Shiva cuando habla sobre la democracia de la Tierra y manifiesto sobre el futuro. Les invito a todos a que la conozcan, les va a gustar muchísimo, les va a ampliar muchas perspectivas. Y bueno, ¿qué nos plantean las lecturas ella? Solo voy a poner algunas ideas y dialogar. Lo primero que ella nos dice es hablar de las dos pobrezas. Es solo una idea que ella crea en uno de sus primeros libros, que es Abrazar la vida, de Mujer, Ecología y Desarrollo, y que con gusto se los puedo pasar en PDF. O sea, yo encuentro varios elementos, me centro en 4 que quiero compartir aquí. La primera es hablar de la pobreza percibida, ¿no? La pobreza percibida es cultural y no necesariamente es una pobreza material. Esto quiere decir que, ¿qué entendemos por ser pobre? Ah, es que no tengo un iPhone, uy, ya, soy pobre. Ah, es que no tengo un auto, uy, ya, soy pobre. Esas son las ideas que nos ha insertado el mercado desde el momento en que vemos la televisión, nos las pasamos conectados a las redes sociales y nos bombardean psicológicamente con modelos de calidad de vida. Entonces, para empezar, tenemos un problema de cómo estamos saturados por un sistema que todo el tiempo nos está midiendo y ahora la ciencia de datos, ojo, o sea, sirve para muchas cosas, pero en la ciencia de los datos también sirven para hacer perfiles psicológicos y para analizar emocionalmente las necesidades de las personas. Entonces saben perfectamente cómo vendernos. Ejemplo sobre percepción de pobreza, cuando alguien busca algo en Google, ¿no? Buscas, no sé, buscaste un libro, unos tenis o lo que sea, y automáticamente los algoritmos ya te sale lo que tú buscaste 2 días antes, ya te sale constantemente para que lo consumas. Entonces se percibe virtualmente nuestras necesidades. Hay una percepción de pobreza culturalmente hablando que no solo tiene que ver con los bienes materiales, sino también con las necesidades afectivas y emocionales. También con la forma en cómo vivimos, ¿no? Generalmente relacionamos pobreza con alguien que no tiene bienes económicos tecnológicos o de movilidad, pero no pensamos que cuando una campesina tiene semillas, tiene un huerto y no tiene que comprar nada para comer, y nosotras sí, ¿quién ahí es el pobre? ¿Quién está empobrecido? ¿Quién está más empobrecido? ¿Quién tiene la tierra para comer y para sembrarla o quienes vivimos eternamente rentando en la ciudad y sin agua? O sea, es irnos cuestionando cómo entendemos la pobreza y cómo está insertado un modelo de empobrecimiento en nuestras mentes. Otra idea que nos plantea también esta bandana es la ideología del desarrollo. Una ideología también como de, tienes que estudiar, hacer una licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, esclavizarte, copiar, plagiar, lo que tengas que hacer, pero tú titúlate, tú ten tus puntitos del sistema, porque ahí está tu desarrollo, ¿no? Entonces, nos han enseñado que en esta idea de desarrollo, ser desarrollistas es avanzar en la modernidad, dejando de aprender saberes ancestrales. O sea, nada de aprender a cocinar, no, eso no es autonomía, no, pues que me cocine mi mamá o que me cocine o compro la comida, ¿no? Nos han enseñado que idea de desarrollo es tener aplicaciones en nuestro celular para estar pidiéndole a una cantidad de empresas sus alimentos procesados. Ya, somos súper desarrollados porque tenemos celular, tenemos apps, tenemos Wi-Fi. Entonces, la ideología del desarrollo se declara, o bueno, las declara tales porque no participan abrumadoramente en la economía de mercado. ¿Qué quiere decir? Y no consumen mercancías producidas para el mercado. Que cuando una persona es autosuficiente, y aquí agrego la palabra importante, autonomía. Cuando tienes autonomía en tu salud, ¿qué quiere decir? Que no dependes de la industria farmacéutica para estar todo el tiempo enchochándote. Es decir, estoy estresada, me enchocho. Tengo un examen, me enchocho. Y me enchocho con Coca-Cola o con café, ¿no?
Quiero andar pilas, me vuelvo a enchochar. Y digo enchochar porque pues no solo las marcas como las aspirinas, cantidad de psicofármacos que existen en el mercado, que si no consumimos ciertas cosas, entonces no tenemos un cierto nivel, ¿no? O poder adquisitivo. Entonces, hay una ideología del concepto del desarrollo, que quiere decir que quienes no producen para el sistema, entonces no están generando desarrollo. Si yo autogestiono mi vida, por ejemplo, no trabajo para una institución, trabajo de manera independiente. Estoy desarrollando otro tipo de conocimiento que no tiene que ver, por ejemplo, con una beca. Y aparte, tengo un huerto, cultivo y hago tequios, o sea, trabajo colectivo con otras amigas y amigues y trueques, o sea, casi no compro ropa, pero puedo truequear cosas con mis redes de, mira, esta chamarra ya no me sirve, te la comparto. O sea, si yo genero un modelo de autosuficiencia y de procesos de autonomía, entonces en esta ideología del desarrollo ya no le sirvo al modelo de desarrollo, porque no estoy consumiendo, porque no estoy generando para los sistemas de producción y para el mercado. Entonces ahí ya me insertan un modelo o una etiqueta de, es pobre. Lo hace porque es pobre, ¿no? No porque es autónoma, no porque es independiente, sino porque ya está empobrecida. Si se dan cuenta, lo que está perdurando y lo que nos dice Bandana es que hay un modelo de colonialista o una ideología colonialista sobre el desarrollo. Las economías están basadas en, por ejemplo, aquí, las economías están basadas generalmente en grandes corporaciones que nos brindan los elementos que nos pueden facilitar, porque aparte nos vendan todo con la idea de vamos a facilitarte tu vida. Pero todas las economías basadas en tecnologías indígenas las consideran obsoletas. O sea, eso ya no sirve, eso es del pasado. Pero ahora que estamos en crisis ambiental y que se generó hace unos días la cumbre de los pueblos y la conferencia contra el cambio climático, de repente los grandes líderes dicen, hay que regresar a estas tecnologías de comunidades ancestrales. Ay, qué inteligentes son, ¿no? O sea, wow, ya se les prendió el foco. No, simplemente es que ha perdurado el colonialismo y el racismo sobre los conocimientos ancestrales. Le dimos la espalda al campo, le dimos la espalda a las campesinas y a campesinos, pensamos que era obsoleto si veníamos del campo, ya teníamos que dejar el huipil o los guaraches porque eso es de pobres, porque así es la idea, que perdura incluso en las películas y novelas y todo lo que se produce, Hollywood, Netflix y todas estas plataformas, la mayoría. Entonces de repente pensamos que desarrollado, moderno y progresista era ponernos el traje, modelo oficina y ¿no? Blanquearnos. El concepto de blanqueamiento no tiene que ver con la piel solamente, tiene que ver con un modelo de rechazar lo indígena, rechazar la racialidad, rechazar el color de piel morado, perdón, color de piel café. Lo digo morado porque es como el color que siempre perdura en el feminismo en términos de postura política. Pero bueno, es rechazar la raíz, de dónde vengo, quiénes fueron mis abuelas, mis ancestras. Rechazo eso porque eso ya es atraso. Entonces perdura en nuestra forma de hacer ciencia, investigación y discurso el colonialismo. Aquí viene la primer pobreza fuerte. Negar nuestros territorios ancestrales. O sea, somos colonialistas con nosotras mismas. Otro elemento que nos plantea Bandana es la creación de desigualdad. La creación de desigualdad mediante una actividad económica que es dañina tanto para los territorios habitados, los ecosistemas, y ocurre de dos maneras, desde la desigualdad y desde los procesos de producción. La creación de la desigualdad es justo que llegue un Walmart o llegue, ¿qué les gusta? Un centro comercial a un lugar en una comunidad, no sé, o pongo un ejemplo, las pirámides de Teotihuacán. El pueblo de San Juan Teotihuacán les llegó un Walmart y se instaló ahí en un territorio que aparte tiene una zona arqueológica importante. Llega el Walmart, se instala, entonces las locatarias y locatarios, las tienditas, el comercio local, todo eso empiezan a tener una pérdida económica significativa porque empieza a consumirse el Walmart. Genera un modelo de desigualdad, atenta contra el paisaje,
cambia la configuración territorial y la gente que en ese lugar donde se construyó ese Walmart cultivaba la tierra, ya no tiene tierra, ahora es cajero del Walmart o se dedica a empacar y gana mucho menos de lo que antes. O sea, con ese dinero está necesitado a todo el tiempo estarle comprando a la misma tienda para comer. Perdió la tierra, perdió el agua, perdió las semillas, ya no tiene autosuficiencia. Ese es solo un ejemplo de creación de desigualdad. Cómo se producen los espacios que solo responden a un sistema económico y generan empobrecimientos del momento en que se instaura la desigualdad a partir de que siempre hay una estructura jerárquica de empresas con jefes que ni siquiera están en México, están en otros países, operan desde oficinas. Voy a usar un término muy mexicano, ponen a sus achichincles aquí, les pagan 2 pesos para que opriman a toda una red de empleadas y empleados y se sostenga el enriquecimiento de quienes controlan estas redes de mercado. Ahí está la desigualdad. De aquí paso a otra expresión que nos dice Bandana. Ella habla de la paradoja y la crisis del desarrollo que provienen de la errónea identificación de la pobreza percibida culturalmente con la verdadera pobreza material. Otra vez, rechazamos todos estos conocimientos de autonomía que son cosas muy básicas y hasta se van a reír. Yo les diría, para mí, ¿qué podría ser como estos elementos básicos de autonomía que tienen que ver con estas paradojas del desarrollo? Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela cocinaba increíble y hacía maravillas con poco dinero para hacer grandes cazuelas de comida, ¿no? Recuerdo que mi abuela, su refrigerador le duró como 40 años. El refri que yo tengo, ya a los 8 años ya dejó de servir. Lo arreglé 3 veces y tuve que comprar otro, que se le llama obsolencia programada. El mismo sistema económico nos inserta un modelo de empobrecimiento, que quiere decir que si no tengo para estar consumiendo constantemente al nuevo modelo de tal, el nuevo no sé qué, y cada cantidad de cosas que nos hacen ser dependientes de ellas, entonces empiezo a generar en mí misma una idea de, chin, ya no tengo para, o sea, de empobrecimiento por no acceder a ciertos elementos materiales. Pero la pobreza, como les decía, no solo es material, la pobreza también es mental. Yo creo que un problema fuertísimo que tenemos como sociedades, hablo desde México y desde la Ciudad de México principalmente, es sentirnos pobres. Ya de lleno ya nos sentimos pobres, ¿no? No, pues es que yo no tengo, y nos quejamos de todo. O sea, el quejarse de no. Hasta yo luego hay un concurso de quién está peor, ¿no? No, yo estoy peor que tú, porque mira, yo debo esto y esto y esto, y mi papá y mi abuelita y el perro y no sé qué. Como que no logramos salir de esta mentalidad de pobreza insertada por el modelo de desarrollo y la cultura. Entonces yo veo a las nuevas generaciones que o sea, quienes ya estamos más grandes, ¿qué estamos haciendo para brindarles más autonomía y para que rompan con esta idea de pobreza con las que crecimos nosotras? Es muy fuerte, pero yo creo que hay muchas respuestas que nos pueden ayudar para ir cambiando la mentalidad de la pobreza, ¿no? Primero, entender que no existe una pobreza aislada. O sea, no sé, esos son pobres porque quieren, porque son flojos, porque les da hueva, que esas son las típicas expresiones, ¿no? El que es pobre, ese es el discurso del emprendurismo. Ojo, el discurso del emprendurismo es peligrosísimo. Yo luego me he echado unos capítulos de un programa que se llama Shark Tank México, solo para analizar el discurso de los poderosos. Y es buenísimo, y ojo, hay que también estudiarlos a los que tienen el poder, cómo piensan y cómo nos hacen creer que es una cuestión de actitud nada más, ¿no? O sea, es una cuestión de actitud, es una cuestión de querer. No, o sea, todo este modelo que se está dando de coaching, porque ya tengan otra, anoten las palabras peligrosas, emprendurismo y coaching, peligrosísimas. Y coaching espiritual, más peligrosa. Hay que tener cuidado con esto porque se está dando un modelo de responsabilizar a las personas por la crisis climática y de responsabilizar a las personas de manera individual por el empobrecimiento. Entonces, geografía básica. El empobrecimiento tiene territorio y la pseudociencia, totalmente de acuerdo. La pseudociencia
es, por ejemplo, ¿qué sería la pseudociencia? Una mezcla de, ojo, sí existe para mí lectura ancestral de los pueblos originarios en las cosmogonías, sí existe para mí el chamanismo y las curanderas, tratando de entender que hay ciertos saberes ancestrales que no comprendemos, quienes habitamos las ciudades, pero de eso a que mezclen estas ideas de chamanismo con religión católica, con religión hinduista, con que el ritual del cacao maya, gente blanca, adinerada, que te vende estos paquetes de sanación en Tepoztlán, híjole, tengan mucho cuidado con eso. Yo ya tuve experiencias y fueron muy desagradables, pues así de no puede ser. de, de estas ideas de eres pobre porque tienes, está todo en tu mente nada más. O sea, no. Sí hay algo que tenemos que cambiarnos en nuestra forma de percibirnos como sociedades y como personas, pero la responsabilidad es del Estado y la responsabilidad de las corporaciones. Si tenemos una crisis climática, no va a cambiar para nada con que tenga focos ahorradores, me compre un cepillo de bambú y consuma lechugas orgánicas. O sea, eso no cambia nada. Estás consumiendo el mismo modelo del mercado verde, lo que le llaman el capitalismo verde, que aparte es elitista, súper elitista. Entonces, ser solo espectadores de la situación catastrófica en la que estamos no nos va a llevar a nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? La organización colectiva, el pensamiento crítico, el alzar la voz, el sí cambiar la mentalidad del empobrecimiento, porque el empobrecimiento no solo es material, es mental, es estructural, hasta me atrevería a decir que tiene que ver también con valorar lo que tienes, o sea, valoras como decir, bueno, ¿qué tengo que me da mucha riqueza? O sea, mucha riqueza estructural o familiar o colectiva. Y todas tenemos algo que nos puede ayudar a crear otras maneras de vida digna. Pero bueno, regresando con el último elemento que nos planteaba Dana. Ay, déjenme ver porque ya se tragó. Ok. Sí. Bueno, hay otra frase que ella nos dice, la basura es el derroche de una sociedad de usar y tirar. Las sociedades ecológicas nunca han tenido basura. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué saben de qué sería una sociedad ecológica? ¿A qué se está refiriendo ella? ¿No? ¿Hasta dónde se está yendo para decir que la basura tiene que ver con el modelo de consumo que yo lo entiendo como el capitalista? Pero también existió el feudalismo antes del capitalismo. Entonces, ¿qué modelos ecológicos no son económicos? O sea, yo me hago esa pregunta. ¿Qué sociedades han existido que nunca han tenido que usar basura? O sea, de generar basura. Entonces me hizo pensar esta frase. Esa frase me genera conflictos, ¿eh? O sea, la tienen, léanla, piénsenla. A mí me los generó porque me hace pensar qué sociedades ecológicas que nunca han generado basura, pues dije, pues tienen que ser sociedades que se dediquen todo el tiempo al reciclaje, al reutilizar, al rehabilitar, al reconstruir. Creo que ahí tenemos un trabajo enorme de investigar qué existió antes de lo que ahora tenemos, ¿no? ¿Qué está documentado en la historia desde las múltiples ciencias que nos puede ayudar a entender que sí hay otras formas de vivir? A mí lo que me ayuda a entender en mi momento actual es el ser, o sea, corresponsabilizarme de varias cosas. Una, el agua. O sea, creo que es algo que nos está fallando y siempre lo digo. ¿Cómo podemos dejar de generar basura? Pues primero, reciclando, regenerando la tierra. Yo creo que todas, no sé qué sean, de qué todas sean estudiantes, pero sean lo que estudien y estén en ciencias, o sea, si están en ciencias, tienen que tener en casa todas regeneración de tierra. ¿Qué quiere decir? Composta. Algo tan básico. No podemos quedarnos aquí en la nube solo del conocimiento teórico y la investigación. Yo tengo una hermana que es matemática y generalmente las matemáticas y matemáticos son un poco más abstractos, están como por acá en la nube, pero tengo diálogos muy interesantes con ella y algo que nos costó encontrar un punto de acuerdo fue el que teníamos que generar
regeneración de muchas cosas. Y lo entendió y ya está haciendo su composta. Le dije, es que hasta tú que vives en lo abstracto de los números, tienes que ser consciente de tu huella ecológica. Si todas las personas en todo el mundo, imagínense, si hubieran políticas públicas en todas las ciudades del mundo, donde todos pudiéramos tener sistemas de recolección del agua de la lluvia, o sea, que toda nuestra agua no dependiera de los ríos, imagínense, ni de los mantos acuíferos, ni de los pueblos aledaños. Que todas tuviéramos un sistema de captación de agua de lluvia en todos los edificios, unidades, casas, todos, y que aparte tuviéramos un sistema de compostaje donde no se necesitaría que pasaran camiones de basura, sino que todas tuviéramos regeneración de los residuos orgánicos, regeneráramos la tierra, que nadie tuviera que comprar tierra desgajada de los cerros, que es la que te venden en todos lados, sino que todo el tiempo tuviéramos regeneración de la tierra, otro mundo sería, crea. Y son dos cosas básicas, suelo y agua. Ahí está la base. Ahí está la base para contrarrestar el empobrecimiento y mucho de la crisis ambiental. No todo, porque están los megaproyectos, el despojo, pero mucho. Entonces, esta frase me hizo pensar muchísimo y otras cosas que decía ella es, hace unas pocas generaciones casi todo el mundo era pobre. Me hizo pensar mucho eso. La revolución industrial creó nuevos ricos, pero gran parte del mundo fue dejada, bueno, ahí le faltó, no va la N, fue dejada atrás, ¿no? Quiere decir que el modelo de industrialización nos insertó otra forma de vida. Entonces, cuando ella dice que casi todo el mundo era pobre, entonces que había como, o sea, a mí me hace reflexionar, había mayor equidad en términos de infraestructura social, alimentación, o sea, ¿qué era, no? ¿A qué se refiere cuando dice que todo este modelo de industrialización lo que generó fue esa separación abismal de enriquecimiento y de empobrecimiento? O sea, como que hace mucho había un momento en el que no había ese abismo de acumulación y despojo. ¿Qué pasó ahí? Que en la actualidad tenemos abismalmente así un 1% contra un 99%. O sea, está terrible. Y peor aún, en la pandemia se agudizó con los más ricos en la actualidad, ¿no? Jeff Bezos, Elon Musk, o sea, Amazon se fue a la cúspide porque todo el mundo empezó a comprar y a vender por ahí. Hoy todo el mundo se conectó a Netflix y a Apple TV y a Disney Channel, ¿no? Que son como las que también plataformas que se fueron a la cima multimillonaria. Y ahora tenemos a un tipo ridículo como Mark Zuckerberg con su nuevo modelo de metaverso. O sea, ahora viene un nuevo modelo geográfico de mercado, ¿no? El metaverso. Entonces, estamos viendo que cada vez se va separando mucho más y la distancia cada vez va a ser más amplia entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. O sea, es tremendo. ¿Qué estamos haciendo? O sea, yo realmente digo, ¿de qué sirve tantos papers? ¿De qué sirve tanto análisis social? ¿De qué sirve tanta investigación si no estamos haciendo nada para poder parar esto? Nadie está, o sea, realmente, ¿quién lo está haciendo? O sea, las universidades las veo súper acomodadas en sus privilegios de ciertas vacas sagradas, no todo el mundo gana bien, de hecho la mayoría tiene sueldos muy bajos, pero sosteniendo a vacas sagradas que están acomodadas y en este modelo de separación de los recursos. O sea, no lo entiendo, me genera mucho conflicto, pero bueno, se los dejo como pregunta. Y acá, bueno, todas las personas en todas las sociedades dependen de la economía de la naturaleza para su supervivencia. Aquí el ecofeminismo, desde las mujeres que están poniendo esta voz, desde estos planteamientos de estos dos movimientos, el movimiento ecologista y el movimiento feminista, en términos de hacer crítica al despojo y la violencia sobre la tierra y sobre el cuerpo de las mujeres y las niñas, nos están planteando que lo que se está debatiendo ahora es la vida en el centro. Y la vida en el centro como el pensar qué es la vida, no es el discurso pro vida de antiabortista. No se vayan por ahí, por favor. Ese es un discurso de derecha. No, la vida en el centro es poner los elementos básicos que nos sostienen. El agua es la vida en el centro. La tierra es la vida en el centro. El aire es la vida en el centro, ¿no? Las cosmogonías indígenas, las que han sostenido territorios ancestrales, es poner la vida en el centro. Entonces, si ya tenemos claro que todas las personas de todo el mundo dependen de una economía de extracción,
¿qué podemos hacer? O sea, que vamos a seguir cambiando nuestro celular cada 2 o 3 años, que en algún momento alguien de ustedes va a tener una moto o un auto y que la bici no es su opción porque qué flojera, ¿no? Andar rodando en bicicleta y ser autónomo con la movilidad. Es más cómodo tener una aplicación como Uber o Didi y todo eso que enriquece a estas grandes empresas y empobrece a quienes las manejan, ¿no? O sea, se dan cuenta como, ¿qué estamos haciendo? Solo estamos pensando en nuestras comodidades. Entonces, finalmente, creo que esa sería la última, sí. Estas solo son algunas ideas de un pequeño texto muy sencillo, habiendo muchos de Bandana. Yo aquí dejo de compartir. Esperen. Yo y mis stickers. Este, para abrir el diálogo con ustedes sobre qué opinan sobre estas ideas que surgen, reflexiones que nos plantean mujeres como Bandana Shiva. Hay muchas otras. Está Yayo Herrero también, por ejemplo, que ella habla de dos conceptos. Ella es del movimiento de Ecologistas en Acción, ella es ingeniera agrónoma, también es antropóloga, y en Ecologistas en Acción, que es un movimiento muy grande en España, y generan también materiales muy interesantes de educación ambiental y de protesta. Ella también habla de dos conceptos muy importantes aquí, que es la ecodependencia y la interdependencia. Y cuando hablamos de empobrecimiento y problemática ambiental, hay que traer al debate esos dos conceptos. Nuestra ecodependencia, que no podemos para nada quitar de nuestra vida, o sea, en nuestra forma de vida, porque sí o sí dependemos de lo que nos da la tierra. O sea, eso no lo puedes cambiar, a menos que en China o en Dubái, que están ahí generando todo instituciones, ¿no?, de desarrollo tecnológico, ya crearon cómo hacer agua potable, ¿no? A lo mejor y no lo sabemos. Ahora habrá que ver cuánto va a costar. O sea, el momento que alguien cree una super máquina para contrarrestar el cambio climático y ya pueda así generar agua y semillas y alimentos, pues ya ahí se puede seguir manteniendo este modelo de despojo y opresión, pero ojo, eso no soluciona el problema de raíz estructural de empobrecimiento, porque recuerden, todo lo que se crea sirve para el mercado, lamentablemente. Ni aún así tendremos solucionada la cuestión social. Yo creo que o sea, el peligro que tenemos ahora no solamente son las prácticas económicas y políticas, también es a quién le está sirviendo la ciencia. Desde el momento que un grupo de empresas farmacéuticas, o sea, de científicos que trabajan para grandes farmacéuticas como Pfizer, Johnson Johnson, Moderna, dicen que estas son las vacunas con las que vas a poder viajar a todo el mundo y que niegan a otro grupo de científicos que crean vacunas como Sinovac, CanSino y Sputnik, que son las del otro bloque rojo, como así le llaman, ¿no? En esta división que perdura desde la Guerra Fría de los grupos capitalistas y los grupos comunistas, que en mi mirada yo digo, ¿cuál comunismo? Ya no existe. Todo es capitalismo. O sea, desde ese momento en que grupos de poder económico deciden que para poder tener movilidad tenemos que tomar sus antídotos y que se desvaliden las otras medicinas de los pueblos originarios, que tiene que ver con el modelo, más bien con el sistema inmunológico, porque para mi lectura, claro que existe un virus y muchos, pero para mi lectura el problema no es un virus, el problema es la fortaleza que tiene nuestro cuerpo o la falta que tiene de sobrellevar cualquier virus, cualquier enfermedad, cuando tenemos un mal modelo de soberanía alimentaria. Bueno, no hay soberanía alimentaria, cuando no tenemos una buena alimentación. Si tuviéramos una muy buena alimentación, con un excelente sistema inmunológico, sin un problema de contaminación ambiental, créanme que no nos hubiera puesto en jaque este virus. Pero no. Tenemos agua contaminada, que se ha comprobado que mucha del agua que está en la Ciudad de México tiene flor o tiene hasta metales pesados o partículas de plástico. O sea, el problema es estructural, es más que solo pensar que una pandemia nos ponga en jaque. El problema no ha sido la pandemia, sino la desigualdad social que le atraviesa, la alimentación que nos sostiene, la falta de nutrientes. Yo soy de la idea de que hay que tener una mirada más crítica que solo pensar en que
algo que es invisible a nuestros ojos nos ha puesto en jaque. Creo que sí es visible a nuestros ojos y es el sistema que estamos sosteniendo de despojo, de extracción, de empobrecimiento, de consumo, de impacto ambiental. Son muchos elementos que hay que analizar para saber por qué estuvimos en jaque prácticamente 2 años y que van más allá, les digo, de un virus. Son muchos elementos y lo digo porque yo sí, o sea, todas creo que tuvimos alguna pérdida en estos tiempos de alguien cercano, estoy segura que sí, pero también yo me he puesto a pensar en qué otras formas de cuidado colectivo tenemos que no tengan que depender de ir a una farmacia solamente y comprar medicina alópata. O sea, que me hace pensar mucho esto, porque la producción masiva de medicamentos genera un despojo, más bien genera despojo de muchos de las sustancias activas de muchas plantas. Se patentan, ¿no? Y luego pienso que la calidad de vida o el poder vivir o poder salir de una enfermedad tiene mucho que ver con tu poder adquisitivo en la ciudad. O sea, si ustedes ven los datos que sacó el Centro de Ciencias de la Complejidad, ha sacado varias investigaciones o ha sacado datos sobre cómo se ha dado la pérdida y el manejo, no el manejo desde el gobierno, sino cómo se ha transitado las enfermedades con respecto pues ahí se ve la desigualdad social, ¿no? Y estructural geográfica. En donde es donde ha habido más pérdidas es en ciudades periféricas y contextos más empobrecidos. Quienes han tenido mayores recursos han salido adelante sin problema, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una mirada muy crítica sobre lo que nos está tocando vivir en esta época y que vamos a ver a unos años, en 5 y 10 años vamos a tener una lectura distinta a la que teníamos ahora, porque vamos a ver el panorama más amplio, vamos a entender y vamos a decir, claro, estaba relacionado con la economía, con la política y con la crisis ambiental. Bueno, siendo las 10:04 y teniendo tiempo para el diálogo, ahora sí vengan sus críticas, comentarios, preguntas, dudas, de todas, todos. Sin miedo, no se preocupen, no es un examen. Akari, adelante, Yesenia. Sí, bueno, yo tengo un montón de ideas bien revueltas porque justo con unos artículos que hemos estado leyendo a lo largo de esta semana, también hablan como de un montón de problemáticas y todas como que apuntan a que el problema o el origen del problema pues es de cierta manera el modelo en el que estamos viviendo. La semana pasada hablamos un poco acerca de las autonomías de las comunidades indígenas y pues de igual forma habla sobre un aislamiento que ha venido desarrollándose pues desde el tiempo de la colonia. Entonces, justo nos habla sobre cómo estas comunidades, perdón, se ponen como en, en resistencia, pues para tener como una forma pues de luchar por lo que es suyo, que es pues la tierra, y también pues para ser reconocidas, porque pues de una forma u otra han sido aisladas y ahorita con lo que estamos leyendo, pues se consideran como regiones pues pobres, como decía en el artículo, aunque teniendo pues autonomía no lo sean, pues porque tienen maneras de subsistencia, ¿no? Y también otra cosa que me llamó la atención igual es sobre toda esta forma en que la sociedad pues se ha hecho como consumista, ¿no? Igual hablaba de la obsolescencia programada. No recuerdo en qué autor lo mencionó, un artículo que estuvimos leyendo hace igual creo que como 2 semanas,
sobre que estamos viviendo como una sociedad de frustración porque pues todo el tiempo estamos viendo cómo salen nuevos productos y no los tenemos. Y igual se ha hecho o se ha desarrollado este sistema de crédito para poder obtener lo que no podemos comprar, ¿no? O sea, lo que nos hace como tener esa sensación de que, o sea, sí lo podemos tener, pero a costa de un endeudamiento, o por así decirlo. Entonces, igual, pues veo que, o sea, sí, como que después de leer pues bastante sobre estos temas y de esta sesión, de alguna forma vos dices, pum, todo está conectado, ¿no? O sea, como que de cierta forma no hay un problema aislado, o sea, como que de una forma uno lleva a otro y así sucesivamente, o al menos es lo que pues empiezo a, más bien lo que estoy pensando en este momento. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Akari, por compartir. Te agradezco mucho. Ahora le damos la palabra a Jimena. Ah, sí, bueno, es que yo también como que tengo aquí un poco de ideas contrariadas, por así decirlo, porque, por ejemplo, sí entiendo, claro que entiendo todo lo que nos has dicho, ¿no? Como, por ejemplo, esto de que las medicinas en primer lugar no hubieran sido necesarias para, si no hubiera, o sea, si pues todo el sistema, ¿no? Toda la contaminación y toda la deforestación no nos hubiera orillado a todo eso. Y como que en esa perspectiva sí entiendo como el por qué rechazar toda esta parte del desarrollo, pero a la vez creo que estoy en un punto de mi vida y de mi desarrollo académico, no sé, como de mi introspección, en el que también pues no sé, estoy viendo la parte como que digo, es que tampoco creo que está tan, o es tan bueno tirarle tanto a la tecnología porque, no sé, o sea, a pesar de que claro que hay patologías que son creadas por las contaminaciones, yo sí creo que gracias a la tecnología que se ha creado, muchas personas, no sé, con, no sé, neurodivergencia o diversidad funcional es que hoy en día pueden seguir viviendo, ¿no? Y también, por ejemplo, pues más allá de todo eso, no sé, incluso por ejemplo, si no fuera por todo esto, yo que soy medio otaku y me gustan los mangas y todo eso, o sea, no podría tener eso, ¿no? O sea, como que también es como de los beneficios, no tanto el ocio como las tecnologías y todo eso. Siento que, o sea, sí son cosas que yo digo, bueno, esto es lo que sacamos chido de todo esto de la tecnología. Entonces, yo estoy en una postura en la que estoy como ahí contrariada porque, o sea, igual rechazo todo esto del desarrollo, pero a la vez también digo, es que también tiene sus cosas buenas. Entonces, estoy en un punto ahí que no sabría qué hacer. Ajá. Muchas gracias por compartir. Sí, no se vayan con la idea de bueno o malo. Las cosas no son blanco y negro, nunca. Necesitamos la tecnología, por supuesto. El punto es encontrar el punto de equilibrio. ¿Cómo equilibramos el no es pasar 12 horas pegadas o sea, a mí me preocupa cuando salgo a la calle y veo que toda la gente va así, o sea, va con el teléfono así. Entonces, siento un disciplinamiento sobre el cuerpo muy fuerte desde el momento en que ya no alzamos la mirada y no vemos el cielo. Me parece terrible no observar la calidad del aire, el cielo, el sol, las aves, ¿no? Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio. La tecnología nos está permitiendo tener estos diálogos a distancia. He tomado cantidad de cursos y charlas en línea que ha sido maravilloso, pero hay que equilibrar el número de horas que pasamos frente a un televisor, a una laptop o a un celular. Debe también tener un equilibrio del número de horas del pasar con una misma, ¿no? Haciendo otras cosas. O sea, creo que eso es lo que nos está costando encontrar el punto de equilibrio de reconectar con el territorio habitado, el paisaje, la tierra y el agua, así como estamos beneficiándonos del desarrollo tecnológico. Y cuando hablo del desarrollo, es el modelo desarrollista de despojo el que hay que cuestionar. O sea, el desarrollo tecnológico nos puede ayudar siempre y cuando sirva para las sociedades y no tenga un desequilibrio tanto en su alcance como en su uso. Eso es lo que hay que ir analizando.
A ver, alzaron la palabra, bueno, la manita Montserrat, Ángel y otra vez a Cari. Si quieren, así les damos la palabra a Montserrat, luego a Ángel y luego a Cari. Adelante. Bueno, es que eso de que comentó Jimena me dejó pensando un poco y es que creo que em, la tecnología, o sea, como bien mencionas, es necesaria y creo que eh, como que es más o menos lo que dijiste, Elena, de que pues no significa que sea como buena o mala, pero sí creo que las prácticas que están detrás de los productos de tecnología, no sé, como lo que comentábamos de todos los minerales que se necesitan para crear una computadora o un celular, pues eso las prácticas para obtener esos metales, pues son los que se tendrían que reestructurar. O sea, como que todos los elementos que ahorita pues tenemos o que necesitamos de alguna forma, ya sea una necesidad como creada y que tengamos que reflexionar más o una necesidad más vital, pues deben de ser sí, todos esos procesos deben de ser repensados. No creo que deban de ser excluidos, ni que ningún discurso, sí, como que ninguno de nuestros discursos deba de ir enfocado a desechar, no sé, el desarrollo tecnológico o algo así, sino más bien a pensar cómo se está obteniendo, pues, esas materias y también cómo se está tratando a las personas que las obtienen y cómo se les está viendo en la sociedad y en el sistema. Así es, Montserrat. Muchas gracias por compartir esa reflexión. Muy importante. Ahora vamos con Ángel. Adelante, Ángel, te escuchamos. Bueno, ¿sí me escuchan? Vale. Nada más quería comentar primero que creo que una de las últimas frases que vimos, esta de la revolución industrial, no fue tanto algo que dijera ella, sino que era algo que dijo Sachs, me parece, y que ella criticó mucho. Entonces que ella está en completo desacuerdo con eso, más bien. Y, y creo que lo que más se me hace más importante de todos de estos dos artículos es que, o sea, que no hay una diferencia entre la pobreza como algo negativo y que, bueno, que esa palabra en nuestra, no sé si en nuestro idioma, en nuestra cultura, denota siempre algo negativo, ¿no? Porque se usa como para todo, es decir, pobreza, no sé, espiritual, pobreza moral, pobreza de ideales, y que no hay una separación entre este concepto de pobreza y lo que es una vida, no sé si llamarla sencilla o más natural. Y el principal problema es que nos meten mucho esta idea de que si no, si vives así, eres pobre y está mal. Y no sé, o sea, lo he estado pensando mucho en todas estas clases que hemos tenido y siento que una forma o la única forma que habría de tener una economía más pues más ecológica e inclusive, o sea, sustentable, sería que la gente aceptara vivir como de acuerdo a lo que, a las capacidades de ese momento, o sea, incluso en la autosustentabilidad o que produjeras tus propias cosas, tendrías que hacerte la idea de que no todo el año podrías tener todo, ¿no? Como ahorita, pues eso es como lo que te vende el capitalismo, que se te ocurre algo y se me antoja tal cosa y vas a la tienda y lo compras. Entonces, es muy difícil, sería como muy intenso aceptar esto, pero sería lo ideal en mi punto de vista, que fuera como antes de que la gente, pues no sé, o sea, comías lo que había en esa temporada del año, ¿no? O sea, por eso celebraban cada que había temporada de cosechas, por eso sacrificar a un animal era algo muy importante, porque no era como de, sí, tenemos carne todo el tiempo, o sea, sí, todo el tiempo tenemos todas las frutas y verduras disponibles, no. Y eso también, o sea, lo hemos visto mucho en las cosechas que por no ser cicladas y por no ir cambiando, pues se va destruyendo el suelo. No sé, siento que tiene mucho que ver con eso de aprender a no tener todo a la mano y todo disponible, sino que aceptar un poquito que somos parte de algo que no está a nuestra disposición y tendremos que vivir un poquito más de acuerdo
lo que nos puede dar la tierra en cada momento, no exigirle todo el tiempo todo lo que queremos. Y ya. Sí, ay, muy buena intervención, Ángel. Muchas gracias y qué listo, que fuiste el único que se percató como en esa crítica que también se bandana y totalmente de acuerdo. A mí me gusta mucho esto de vivir una vida más, menos, menos mercantilizada, ¿no? O sea, como que he encontrado otros autores que también lo están planteando de, no me acuerdo cómo es una vertiente filosófica, filosofía de, bueno, por un lado es la filosofía del buen vivir y por otra que es latinoamericana y hay otra que no recuerdo cómo se llama ahorita, pero sí el dejar de sentirnos manipuladas y manipulados por un sistema de consumo, de que tienes que tener, tienes que ser, tienes a poder disfrutar lo que está a tu alcance, pero sin dejar de luchar en términos críticos por quienes están siendo despojados. O sea, a eso me refiero con que si o sea, estas otras filosofías de vida son necesarias, pero sí creo que hay que seguir manteniendo el ojo crítico sobre lo que está sucediendo, ¿no? En otros territorios. Que por eso digo, resiliencia, sí, pero también reexistencia. Son las dos. O sea, capacidad de adaptarnos, pero también luchar por el derecho de la autonomía y la soberanía de los pueblos, ¿no? Creo que va de la mano. Bueno, seguimos. Le damos la palabra a Juan Ramón y después a Itzel. Sí, bueno, yo parte de lo que se me quedó del artículo, o bueno, sí, del artículo que nos mandó, fue, digamos, la última parte donde menciona esta bandana que para como tratar de eliminar la cuestión de la pobreza era más necesario, pues que el norte, o bueno, la parte del capitalismo, que generalmente lo podemos asociar hacia el hemisferio norte, tome menos de lo que ellos como dan hacia estas partes, porque pues es la cantidad que proporcionan en dimensiones a lo que ellos toman, pues es insignificante, ¿no? Con esto de la COP que apenas se acaba de hacer y todo esto, pues el mensaje pues no es como algo, bueno, a mí no me agrada, no me llena de esperanza, por así decirlo, porque pues básicamente se trata también de privilegiar, de cuidar algunas de estas cuestiones que tienen estos países, ¿no? Entonces, pues también la cuestión es, por ejemplo, los países que están siendo explotados, ¿cómo liberarse de esta cuestión? Si, por ejemplo, al final de cuentas, si es que se pudiese, pues el capital pues está en el norte, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí se me resulta o me nublan mis ideas y no sé cómo se podría hacer para tratar de buscar o erradicar esta parte cuando pues al final de cuentas la infraestructura se encuentra en estos países, ¿no? Y digo, es lo cual ellos pues utilizan las materias primas y sin ellas pues no podrían seguir creciendo y desarrollándose en un sentido solo económico, ya que como lo habíamos visto en algunos artículos que ya habíamos visto en clase, pues, por ejemplo, a mí sí me resultó muy importante un artículo donde mencionaba que habían realizado como un índice de felicidad, en donde Estados Unidos estaba hasta en los últimos lugares y ellos mencionaban de qué sirve que hayan destruido al medio ambiente si ni siquiera son felices, ¿no? Y países que nosotros pues, consideramos pues como de tercer mundo, pues se encontraban entre los primeros lugares en donde realizaban cuestiones o donde sí estaban como viviendo una vida un poquito más acorde a lo que ellos podrían dar, ¿no? A lo que ellos tendrían en su disponibilidad. Entonces, no sé, a mí sí me cuesta como esta parte, me causa mucho conflicto esta parte de, pues, al final de cuentas, la parte económica, pues, es importante. Entonces, ¿cómo se podría erradicar, cómo podría haber un cambio real
cuando pues yo pues prácticamente lo veo casi imposible. Sí, también tengo esa misma preocupación que tú, Juan Ramón. O sea, sí está bastante complicado, pero yo creo que sí hacen falta, híjole, es que las leyes, por más que se hagan leyes, pues no se cumplen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que quienes están concentrando la riqueza dejen de concentrarla? O sea, creo que ahí se hace falta hacer una reestructuración del modelo económico, de las mismas políticas locales de cada territorio y una repartición así equitativa de muchísimos recursos de acumulación. Está muy complicado, pero yo creo que vamos a encontrar respuestas en- tenemos todavía una vida, sobre todo ustedes que son más jóvenes, para ir viendo qué movimientos, qué resistencias, qué apuestas se van a surgir. Yo sí creo que van a surgir muchas propuestas y movilizaciones porque esto está agudizándose. Bueno, vamos a seguir con Itzel, luego con Martín y después con Sara. Adelante, Itzel. Sí, yo quería comentar, bueno, retomar algo que mencionaste sobre esta parte de que ya hay como, o sea, si hay muchos estudios y muchos papers, ¿por qué no se está haciendo algo, no? Y era algo que yo también ya me había preguntado hace un año, cuando justamente empezaban a hablar como las consecuencias que iba a traer el cambio climático y como todos estos objetivos que se plantearon para 2030. Entonces, como que me frustraba pensar que si ya había tantos estudios y tantas propuestas de pues soluciones a estos problemas, ¿por qué no se llevaban a cabo, no? Y solo como que obtenía respuestas de, no, mira, es que no es tan fácil porque, no sé, el presupuesto o porque las leyes, e incluso metían respuestas relacionadas con el narcotráfico, que por ejemplo, si vas eh, y bueno, pones esas propuestas de solución a ciertos lugares, pues a veces es como muy difícil justamente por la toma de territorios que tienen, bueno, estos grupos, ¿no? Entonces, como que me desanimaba un poco, pero ahora que, o sea, que nos presentas a Bandana, es como que todo hace sentido, como el de voltear a ver pues todo este proceso que conlleva al origen de esos problemas, porque siento que muchas veces nos centramos en que el problema está ahí y que, o sea, como que vivimos muy en el momento y en el futuro, pero no volteamos a ver parte del pasado y que conllevó al origen de ciertas situaciones. Entonces, creo que es justo lo que menciona en el artículo que nos mandaste, que dice que para acabar como con la pobreza hay que ver de dónde se creó, ¿no? Y era justamente lo que habíamos leído en muchos artículos en la clase, que decían que para acabar con el sistema pues teníamos que eh, tomar en cuenta lo que llevó a su creación, ¿no? Y que eso nos iba a llevar a cambiar las cosas. Entonces creo que sí es muy importante, igual lo de cambiar como esta ideología de los conceptos que ya están como impuestos de alguna manera, como es el de la pobreza, que justamente, como mencionas, pues es una ideología errónea, ¿no? Que tenemos y pues que de alguna forma, pues iba a ser como difícil cambiarlo, pero pues no es imposible, ¿no? Entonces sí creo que justamente estos cambios inician por eso y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias, Itzel. También te agradezco mucho la reflexión. Y vamos ahora sí que a tejer tu palabra con Martín. Sí, yo quería hablar más como de esta pobreza de la que habla Vandana Shiva, como, es que no me acuerdo cómo era, pero la pobreza a la que se refería como a las personas del norte global en sentido de alimentación. O sea, bueno, yo lo leí así. Y sí fue como, pues como muy fuerte saber que dentro de esta sociedad de consumo como que sí hay una pobreza alimentaria muy fuerte y, y como justo también de no saber de dónde vienen nuestros alimentos y no saber de qué manera se procesan, porque muchas veces yo vi un documental que se llama
Food Inc., luego se los pasamos el nombre, como que no sabemos cómo alimentan a los animales que comemos, no sabemos, por ejemplo, que todo tenga, no sé si lo sabían, pero casi todo tiene, maíz, ¿cómo se llama? Bueno, como líquido, no sé cómo se llama eso, como jarabe de maíz. Casi todos los alimentos La que consumimos fructosa, tienen ¿no? jarabe de maíz porque es súper barato consumirlo y no sé si todos lo sabemos. Alimentan muchas veces, exacto, también como el amor con el que son preparados, justo pensando en eso, la calidad en la que viven los animales, como yo sí creo que somos lo que comemos y justo comemos pues puros animales que viven en unas condiciones horribles, como animales que no ven la luz del día jamás y y, y como que siento que también esto, bueno, no siento, como que todo esto está estructurado de una forma en la que también se beneficia al negocio de las farmacéuticas para que dependamos de las medicinas. Entonces, como que todo es una dependencia, pues realmente malévola en la que tenemos que estar consumiendo medicinas para estar saludables cuando podríamos, o sea, bueno, cuando justo nuestro cuerpo podría regenerarse de esa forma. Y sí, o sea, justo como lo que decía Jimena, me parece muy importante también tomar en cuenta eso, ¿no? Que estamos en una problemática en la que ya, como que o sea, sí se generaron esas problemáticas por el sistema capitalista y siento que ahorita no, como que no podemos nada más huir de eso y decir como, pues no, no necesitamos de las medicinas porque pues sí, yo creo que a esta altura sí las necesitamos, pero muchas veces las sobreconsumimos nada más porque nuestro cuerpo no está preparado para eso. Así es. Muchas gracias, Martín. Traes un tema importantísimo que hay que tocar, que es la industrialización de la carne. Es terrible. Hay un documental que les recomiendo ver que se llama Conspiracy, creo que está en Netflix, y es bien fuerte. O sea, es terrible el nivel de violencia que hemos sostenido para nuestra alimentación cárnica, ¿no? Y sí creo que es algo que incomoda, es un tema que es muy incómodo, ¿no? Porque ¿quién no quiere dejar sus privilegios de echarse unos tacos, ¿no? O sea, la mayoría dice, no, pues el taco es, la otra vez fue chistoso que me dijeron, es que el taco es un símbolo nacional. Yo dije, sí, pero también hay tacos de papa, tacos de frijol, ¿no? Hay otro tipo de tacos. No solo es carne. Yo creo que hay que también como ser cautelosos con el discurso del veganismo, porque hay cosas o sea, a mí me encantan mucho las recetas veganas. No soy una persona adepta al consumo de carne. Desde chica nunca me ha gustado mucho, pero cuando voy a comunidades, sobre todo cuando he ido a las comunidades indígenas, Guerrero, Oaxaca, hay otro tipo de relación con los animales y otro tipo de crianza. Entonces, hay que contextualizar el consumo de carne voraz. Lo ideal sería que no consumiéramos carne de ningún tipo, pero desde los pueblos originarios hay otro tipo de relación y yo creo que lo que hay que atacar y lo que hay que señalar y estar ahí muy atentos de hacer estos juicios es con el modelo industrial de las grandes corporaciones de la carne. Su economía es voraz, ¿no? Y el impacto ambiental, por ejemplo, Argentina tiene ahí un claro ejemplo de los datos que han sacado, porque es de los países que más consumen carne, Argentina y Brasil, de el impacto de los grandes pastizales para la crianza de ganado. México, con la zona norte, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, o sea, yo cuando he ido, en la cultura de la carne también es algo que es muy fuerte y está súper arraigado culturalmente. Entonces, es un tema muy complicado, pero sí considero que si queremos recuperar
contrarrestar esta situación y recuperar mucho de nuestra autonomía, que también concuerdo contigo, Martín, no, o sea, habrá fármacos que vamos a necesitar, ¿no? O sea, yo lo vi, por ejemplo, con mi madre cuando tuvo un cáncer bastante fuerte, pues que se hicieron, ahora sí que se equilibró tanto con las quimioterapias, las radioterapias, pero también con herbolaria, con medicina canábica, o sea, como que fue todo un paquete, ¿no? Entonces yo creo que cuando atravesemos, porque lamentablemente en nuestra vida vamos a tener a alguien, esperemos no nosotras, pero todas vamos a tener a alguien que padezca algún cáncer en nuestra vida y que no se está atendiendo y no se está, o sea, yo quiero que ahí nos falta desde la ciencia y desde la medicina investigar por qué se están desarrollando tanto los tumores y los cánceres en las personas. Y para mi lectura tiene que ver con un problema ambiental y un problema de una mala calidad de alimentación, ¿no? Con todos los embutidos, con todos los conservadores que les ponen a los alimentos. O sea, hay que ir haciendo análisis de qué podemos cambiar. Y lo que yo les recomiendo es que todas, en cualquier lugar en el que se encuentren, puedan tener al menos una planta para, o sea, sembrar una planta, o sea, tener como, si no un huerto, que sería lo ideal, todas pueden tener, empezar a tener una relación de tener una planta, por lo menos hasta su albahaca o su romero o lo que se utiliza incluso para la cocina, ¿no? Creo que ahí empieza el proceso de autonomía. Primero en cómo me estoy haciendo responsable con mis propios alimentos, a quién le consumo y algo básico, antes de darle la palabra a Sara, regresarle el rostro a los alimentos. Hay que regresarle el rostro a todo lo que llega a nuestro alcance. ¿Quién produjo este queso? ¿Quién hizo estas tortillas? ¿De dónde viene eh, el arroz que como? ¿No? ¿Desde dónde viene? O sea, más que solo revisar la etiqueta, es en verdad hacer conciencia desde dónde se está trasladando todo lo que consumimos. Y es ir haciendo ese ejercicio de mirada geográfica, de expandir un poco los horizontes, de ver desde dónde viene cada cosa que llega a mi plato o llega a mi mesa o uso simplemente para mi vida cotidiana. Si hacemos esos ejercicios, nos vamos a ir abriéndonos la conciencia y créanme que les va a cambiar su forma de consumo. Bueno, vamos con Sara y continuamos. Adelante. Gracias. Bueno, creo sí que yo iba a cambiar un poquito de tema, porque pues lo que yo quería mencionar es que algo que me llama mucho la atención y que me parece curioso es que pues estas externalidades que se producen por el crecimiento, que son la destrucción medioambiental y la pobreza, siempre tienen como un origen que se le asocia no como al sistema, sino más bien que se asocian entre sí. O sea, como que el sistema se limpia las manos y dice, no, pues es que los culpables de la destrucción medioambiental se relacionan con los pobres o la pobreza está relacionada con la destrucción medioambiental. Y bueno, también por otra parte, el pensar que dejamos que los conceptos del mercado y el capital nos rijan me hace pensar como que, y bueno, al final considerar que también son como simples invenciones humanas que han surgido como pues que han surgido a partir de la conciencia humana. Me hace pensar que como que somos los culpables de todos nuestros problemas y bueno, también el dejar que estos principios organizadores, como lo menciona la lectura o la nota, nos ha llevado también a descuidar los otros principios que son reales, que son la ecología y la supervivencia. Y bueno, también el hecho de que le vemos tanto estos conceptos, pues es lo que hace que veamos a la naturaleza como un bien que tenemos que ir acumulando y no como un bien que es que sería una propiedad común. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias, Sara. Y dijiste cosas muy, muy buenas. Yo, algo que quiero resaltar es que también hay que tener hay que tener cuidado con el discurso del ecofascismo. El ecofascismo se está posicionando no solo en México, en todo el mundo, y es un discurso de conservadurismo desde los grupos que tienen mayor poder adquisitivo, desde
quienes se sienten con superioridad moral, y ahí les digo también tengan cuidado con no sentirse con superioridad moral por tener un pensamiento crítico o por poder llevar una vida más sustentable sobre otras y otros que no lo pueden tener o que simplemente piensan diferente. También hay que tener un poco de cuidado con eso, se los digo por experiencia. Y el ecofascismo es algo que está reforzándose en la derecha. En México, por ejemplo, quienes, es que es contradictorio, los grupos, por ejemplo, los grupos políticos, los partidos, ¿no? En este caso creo que fue desde Fox con el PAN y con Peña Nieto en el PRI, fueron quienes promovieron la reforma energética y quienes metieron todo este modelo de extractivismo desde, bueno, de extracción y sí, desde el petróleo, de combustión fósil, ¿no? Y ahora, con este actual gobierno, ahora dicen, no, está muy mal, ¿por qué no meten energías renovables? Cuando ellos fueron los que hicieron los contratos que no se pueden romper a 30 años con estas empresas actualmente, con quienes están extrayendo el petróleo. Entonces, hay que mirar bien atrás de ver que a veces no son solo o sea, ojo, yo no soy pro ningún partido político ni presidente, soy cero cualquiera, pero hay que tener cuidado con ver qué actores son los que hicieron la desestabilización actual y estos acuerdos económicos. Y por otro lado, que ahora ya son feministas y ecologistas, ¿no? O sea, ahora ya quienes han siempre generado violencia, no generaron programas de desarrollo ni de cuidado hacia mujeres y niñas, ni generaron cuando estuvieron gobernando ninguna política verde, ahora ya se agarran del discurso feminista y del discurso ecologista, y hay que tener cuidado con eso porque se montan desde nuestras luchas, movimientos, antipensares, y lo llevan para posicionar otra vez, posicionarse dentro de la política, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad es que no le creo a ningún partido, en verdad. Y el peor es el Partido Verde de México, porque ese es el que está expulsado de los partidos verdes del mundo, ese es el peor, ¿no? Entonces, sí creo que el ecofascismo es algo que está avanzando, diciendo discursos de, incluso yo lo he tenido, ¿no? Cuando hablo de no más sobrepoblación, hay que de crecimiento. Cuidado con eso, estás hablando de un discurso ecofascista, porque entonces vienen las políticas o el dinero de agencias internacionales sobre desarrollo sexual, no más bien, derechos sexuales y reproductivos, que solo va destinado a mujeres indígenas. Esos fondos con discursos feministas, que ojo, también hay un feminismo institucionalizado, que yo no llamo feminismo, pero se utiliza del concepto de género y de ideas de empoderar a mujeres, que yo tampoco soy de la idea de no empoderas a nadie ni le das voz a nadie, cada quien tiene su voz y tiene su poder. Pero esos discursos de arriba nos vienen a posicionar una idea de que hay que ayudar a las mujeres pobres para que tengan derechos. Es colonialista. Entonces, todos estos modelos asistencialistas a mí me parecen terribles de los organismos internacionales porque es un discurso ecofascista de que, que ya no tengan hijos la gente pobre, ya no, ¿no? Solo quien tenga poder adquisitivo porque los puede sostener. Eso es fascismo y es una manera de exterminar a pueblos originarios. Tengan mucho cuidado con el ecofascismo. Por ahí tengo una lectura de una amiga que se llama Melissa Moreano, se la voy a enviar a Juan. Sería muy bueno que la leyeran porque hace un análisis muy claro de cómo tener cuidado con estos discursos de conservacionismo, conservadurismo y de contrarrestar el cambio climático desde una mirada de limpieza étnica, ¿no? Bueno, le damos la palabra ahora a Montserrat y continuamos. Bueno, también quería mencionar algo que, que me movió mucho en la lectura, que son estas palabras de medios de vida, porque creo que yo pues había escuchado y incluso aquí en la carrera tenemos una materia que se llama recursos naturales y pues siento que las palabras son importantes porque pues determinan cómo vamos a entender a eso que estamos nombrando. Y pues en este caso, yo había escuchado que para no llamarle recurso natural y tratar a pues lo que nos rodea como una fuente de
ingresos o hasta explotación o así, también se utilizaba la palabra, bueno, las palabras de elementos naturales, pero que al final, pues también elementos naturales designa a todo esto que nos rodea, pero no entra en la economía, o por lo menos la economía de mercado, que es la que pues existe. Entonces, como que, bueno, esto lo había comentado conmigo misma y, y creo que, o sea, sí es importante que tengan como, o sea, como que no podemos, o tal vez sí podemos, pues pues empezar a pensar en otras formas y que esas se salgan del sistema, pero también estamos tan involucrados en el sistema que a veces creo que para cambiarlo tenemos que cambiarlo desde adentro. Quién sabe, eso no es algo que he reflexionado muchísimo. Bueno, tal vez sí, pero no he llegado a nada. Y bueno, ajá, pero estas nuevas palabras de medios de vida me gustó mucho porque pues concibe a otra vez esto que nos rodea no solamente como algo que está afuera y que existe por sí, sino que también convive con nosotros y que nos dota de vida y que es como pues una fuente de vida para nosotros. Y, y pues ya, eso me llamó la atención. Muchas gracias, Montserrat. Sí, yo tampoco tengo respuestas a si dentro del sistema o fuera del sistema. Yo lo único que creo es que no hay que dejar que te absorba el sistema, ¿no? Que le ha pasado a muchas amigas y amigos. Yo tenía compañeras en la universidad cuando estudiaba geografía que marchaba con ellas, ¿no? Marchábamos juntas, hacíamos asambleas juntas, generábamos muchas cosas alternas, ¿no? Así activistas. Y ahora que están en el Congreso, o sea, tengo una que es diputada local, otra que es asesora, ¿no? De Sheinbaum, otra, o sea, como mis mismas compañeras. Y todas esas ideologías, toda esa mirada crítica que tenían, se les fue. O sea, como que no sé, ya pasan, apenas tienen 3 años y ya se dejaron absorber por completo desde adentro. O sea, están tratando, o sea, sí tengo amigas que sí están como se pelean ahí, ¿no? En el Congreso y están tratando de hacer cosas, pero siempre me dicen que está muy difícil desde adentro, desde la política, generarlo, ¿no? Está tremendo. Entonces, eh, no sabría, como yo no he estado tan dentro, no sabría decirles qué tan fácil es, pero sí creo que también dentro de la academia hay esta misma disputa, ¿no? Con las vacas sagradas, con el modelo de competitividad de puntaje que te pone con ACID, con los sueldos bajos que están en general empobreciendo como al gran sector de la planta docente y enriqueciendo solo a quienes son vienen de renombre y apellido, que es algo que le criticamos mucho a la UNAM desde otras universidades, que es de las que sigue sosteniendo mucho a las familias, ¿no? Familias intelectuales adineradas que es hasta quienes se les dan los financiamientos. Entonces, creo que desde adentro y desde afuera, creo que tiene que haber una articulación, un equilibrio. O sea, ni que te aísles en el mundo totalmente, o a lo mejor sí, si es lo que requieres, está bien, pero que tampoco te dejes absorber por completo por un sistema que llega a hacer que pierdas tus ideologías, ¿no? Voy a ir al chat. A ver, ajá. Mira, aquí Montserrat nos recomendó los tacos veganos Lenny Veggie. Ay, ¿dónde están? ¿Nos puedes poner la dirección? Es que a mí me gustan mucho. Así, están por la colonia industrial, muy Ah, cerquita de Buen Tono. Bueno, está de hecho en la calle Victoria con Toltecas, esquina con ah, Toltecas. aquí la voy a anotar. Es que a mí me encantan mucho los tacos veganos. Victoria y Toltecas. A ver, acá nos pone Juan. Sí, no venderse, no rendir, sino claudicar. Pues sí, yo la verdad es que puedo decir que en eso sí mantengo mucho mi radicalidad y digo, no. O sea, sí me ha sucedido que, por ejemplo, hace muy poquito, hace una semana me escribieron ay, no sé, decía grupo del Parlamento del PRD y yo así como de qué, se me llegó un correo de que me invitaban a darles una charla con el partido y yo dije, no, lo siento, yo no doy charlas a partidos políticos. No, pero te vamos a pagar, o sea, todavía me dice, o sea, dinos tus honorarios. Y yo, no, o sea, no es lo mismo que te pidan una charla
la UNAM, el TEC, o sea, porque pues escuelas privadas yo no tengo ningún problema, la Ibero, ¿no? Pero un partido político, pues, o sea, y si mi ideología no me lo permite, y menos con esos partidos, con ninguno, la verdad es que no hay ninguno que se salve, pero sí creo que también lo que, o sea, las elecciones empiezan con no solo con una ideología, sino con una congruencia ética. Yo creo que la ética es fundamental. Entonces yo quiero que se vayan todas con, si bien el panorama es complicado y vamos, yo ya soy parte de su generación en términos de no vamos a contar con seguridad social y hay que prepararnos para la vejez. Prepararse para la vejez quiere decir desde la juventud, ¿qué puedo prevenir cuando llegue a una etapa adulta, ¿no? Prepararse para la vejez ante los cánceres, las diabetes, múltiples enfermedades, hacer el equilibrio entre la medicina alópata y la medicina herbolaria y muchas otras cosas, tener apertura a todas otras formas de sanar y de estar en el mundo. Y créanme que hay un gran tejido de cosas que se pueden hacer a pesar de que el panorama no es nada favorable. Yo creo que desde la colectividad es la manera en la que envejeciendo juntas, con dignidad, sabiendo como cosas básicas de autonomía, de agroecología, de cocina, o sea, aprender a cocinar es súper poderoso. Aprender no sé si bordar o tejer, pero por lo menos a surcir a coser tus calcetines o la ropa que se te rompa, hasta lo que se rompe tiene un sentido y no hay que desechar algo solo porque se le hizo un agujero. O sea, no hay que tener pena de que tenemos fracturas en nuestra ropa, ¿no? O sea, creo que hay que romper con esta idea de que cuidar la imagen hacia afuera, lo más importante es cuidar la salud hacia adentro. O sea, las emociones y los afectos hoy más que nunca son lo más importante. Y eso es a lo que yo les diría, cuidemos eso, sean ricas, enriquezcanse de autocuidado, de conocimiento propio, colectivo y de fortalecimiento autónomo. Ahí está su riqueza. ¿Sí? Bueno, le damos la palabra a Juan. Gracias, Tar. Pues siempre escucharte es un bombardeo de ideas, de postura, de ejemplos, ¿no? Gracias, Carla. Pues yo quería comentar algo de varias cosas, ¿no? Primero, pues qué chido, ¿no? Escuchar aquí a los y las compañeras estudiantes que, que pues les ha resonado, ¿no? Todas estas otras visiones, ¿no? Las críticas a los modelos y todo esto, y que se cuestionan incluso en su propia vida, ¿no? Creo que eso es lo más chido, ¿no? Lo más importante, y que creo que a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Puede ser en la universidad, puede ser en espacios alternativos o como sea, pero nos ocurre y eso está bien, ¿no? Alguien nos lo dice y lo escuchamos y generamos lo que decía Jimena, ¿no? Como este confrontamiento entre nuestra forma de vida y nuestras ideas y todo, ¿no? Entonces, me da gusto escucharles y que compartan sus sentimientos, sus opiniones, sus posturas, ¿no? Sus reflexiones sobre todo. Pero también quería comentarles acerca de que a mí en lo de los artículos, en lo que nos expone Estela, se me hizo muy interesante. Esta es la primera vez que damos en particular esta materia, ¿no? Que es Economía y Desarrollo Sustentable. Y no habíamos como visto a profundidad algunos temas, ¿no? Como esto de las problemáticas ambientales y la pobreza. De alguna forma lo llegué a ver en una materia que se llamaba Recursos Naturales y así. Y siempre te lo manejan con este discurso de la pobreza igual a mediciones cuantitativas que se hacen desde los indicadores económicos, creados desde los economistas, ¿no? Y desde las economistas. ¿No? En donde pobreza es igual a tienes piso, tienes casa, tienes, no sé, cuántos focos, cuántas computadoras, cuántos baños, cuántos cuartos, ¿no? Todo medido desde esta perspectiva material y nunca se reflexiona realmente desde lo que nos propone Badana, que es un empobrecimiento a partir
de que unos cuantos han acumulado y han empobrecido a la gran mayoría, ¿no? Entonces, aparte del ideal, ¿no? De qué es pobreza y todo esto, existe un proceso real, ¿no? Que empobrece a las comunidades, a los pueblos, a las gentes que podríamos mencionar que somos comunes, ¿no? En las ciudades, ¿no? Y eso lo vivimos en todos lados, ¿no? O sea, bien sabemos los procesos que vamos pasando para poder seguir sobreviviendo y cómo nos empobrecen muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso sería las editoriales, ¿no? Porque yo trabajo en una librería, las editoriales me empobrecen, ¿no? Empobrecen a mi familia y la gentrificación empobrece también a mi familia, ¿no? Entonces, realmente esos procesos no es que solamente pasan en Sudáfrica o en Kenia o en los pueblos originales, no, pasan aquí en la ciudad y nos pasan a nosotras, a nosotros, ¿no? Ese empobrecimiento, ese desplazamiento que hacen ahora de las colonias, que es inaccesible poder rentar algún bien inmueble o incluso de obtener un bien inmueble, ¿no? Están empobreciendo, nos quitan la seguridad social, ¿no? Entonces, a mí todo eso me resonó muchísimo porque es realmente un cambio de perspectiva. No es que nacimos pobres, sino que nacimos empobrecidos y nos mantienen en ese empobrecimiento, ¿no? Por eso es que nunca, lo que dicen, ¿no? El pobre, pues, las personas que somos pobres nunca vamos a llegar a ser ricas, aunque nos esforcemos, ¿no? Aunque seamos los mejores emprendedores y juguemos con la gente vendiéndoles pseudociencia, ¿no? Y cosas chamánicas y así. Aún así, vamos a seguir siendo pobres, ¿no? Porque los verdaderos ricos, pues, son muy ricos, ¿no? Entonces, me parece algo sumamente importante que se plantea así, ¿no? Es un empobrecimiento y hay responsables de ese empobrecimiento, ¿no? Y los tenemos que ver y reflexionar y justo todo esto nos lleva, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿No? Y nos llevó un poco al tema de la tecnología, ¿no? En sí mismo, bueno, yo les voy a compartir algo. Yo tomé un curso que se llamaba Percepciones, ¿cómo era? Tecnología desde las percepciones, algo así, que era con artistas, ¿no? Y están bien locos, ¿no? Ellos proponen que la tecnología viene también desde lo fundamental que es el cuerpo, ¿no? Entonces también yo les invito a que hagamos reflexiones en sus grupos, en donde ustedes tengan sus redes sociales, no virtuales, o sí también, a empezar a reflexionar qué es realmente la tecnología. A mí ese tema me resuena mucho porque, como ustedes saben, pues en el trabajo académico o escolar que realicé, pues me relaciono con el conocimiento local. Entonces la tecnología también es una herramienta que utilizamos desde los conocimientos o saberes locales, ¿no? Pero es diferente hablar de tecnología a hablar de tecnocracia o de técnica científica, ¿no? O basada en la ciencia, ¿no? Y también en ese sentido les vuelvo a mencionar, ¿no? ¿Cómo se llama? Una experiencia, un intento del doctor Jesús Pérez Moreno, en el que les decía, ¿no? Que él intenta inocular los hongos silvestres alimenticios ectomicorrizógenos en árboles para la reforestación, ¿no? Entonces, él decía que la tecnología debe ser accesible, manejable y barata, ¿no? Entonces ahí ya está cambiando la idea, ¿no? De vender patentes, de que sea sumamente cara, inaccesible, manejada solamente por especialistas, ¿no? Entonces, pues sí, como científicos, científicas, pues pensemos en esa forma, ¿no? Y invitarles a que aquí no se queden estas reflexiones, que se organicen, que busquen sus espacios en donde se sientan cómodas, cómodos, donde tejan relaciones seguras, espacios seguros, y comiencen a hacer, aunque sea mínimo, así chiquitito. Yo no digo que nosotros ya tengamos así un recorrido súper amplio, pero a partir de cosas chiquitititas cambian nuestras formas de vida, ¿no? Y todo empieza a partir de la reflexión, ¿no? De encontrarnos en espacios, ¿no? De convivir, ¿no? Lo que propone la economía social y solidaria, ¿no?
no es el fin la acumulación, el fin es la humanidad en el centro a partir de las relaciones sociales que la enriquecen, ¿no? Entonces eso es también algo interesante de analizar, ¿no? Si, bueno, por pronto, construyámonos desde jóvenes una vida distinta, ¿no? Porque si no, luego nos vemos inmersos en el sistema laboral y también es muy difícil. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Bueno, no, pues primero agradecer mucho a Carla otra vez que nos haya acompañado y como dice Juan, pues, pues nos ayuda a tener otras visiones, ¿no? Pues ya hemos platicado, bueno, ya vimos otras posturas, ¿no? Diferentes a las que tenemos, bueno, Juan y yo, muy parecido también a lo que nos ha platicado Juan. Y eso yo creo que es muy importante que vean otras formas, ¿no? De ver esta problemática, que yo creo que es lo que esperamos que se lleven más del curso, ¿no? Que esta visión más crítica. Y también eso es lo que, bueno, igual por el tiempo rescataría más esta cuestión del pensamiento crítico, ¿no? Creo que sí es muy complicado, ¿no? A veces criticar a otras personas, pero, o sea, las circunstancias, cómo nos van llevando, ¿no? A estas decisiones y nos va absorbiendo, finalmente el sistema nos va absorbiendo, ¿no? Como decía Juan, ¿no? Este empobrecimiento o esta presión, la gentrificación, pues nos va absorbiendo y nos va sometiendo a este sistema capitalista, ¿no? Que también por ahí relacionando con lo que mencionaba Carla, de cómo también la ciencia, ¿no? Todo el ámbito científico, pues se ve permeado también, ¿no? Entonces, toda esta competitividad que hemos hablado, que también ya hemos platicado, ¿no? Y este individualismo, la competitividad, en vez de irnos por la cooperación, tanto dentro de la academia como la academia con otros círculos, ¿no? Que no tienen que ser tan académicos, ¿no? O sea, la sociedad y todo esto. Entonces yo, pues aunque seguramente nos veremos absorbidos muchos, la gran parte de nosotros, por este sistema, pues no perder este pensamiento crítico, ¿no? De todos modos, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es que llegamos ahí? ¿Qué se puede hacer? Con esto que nos decía Carla, ¿no? De mantener esta relación con la tierra, ¿no? De por lo menos tener composta o con el cuidado del agua. Pues eso a grandes rasgos rescataría por el tiempo, pero bueno, lo seguiremos platicando en el curso. Y creo que voy a decir otra cosa y ya se me fue. Pero bueno, muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Yo ahí les dejo mis redes, me pueden molestar. No, en Facebook tengo ahí una carpeta de libros libres que puede servirle a quien le quiera profundizar más en estos temas, desde Vandana Shiva u otras ecofeministas, o el Instagram, el Twitter. Y pues no, al contrario, ustedes que abran estos espacios, me parece muy lindo tener estos diálogos y me encantó escucharlas. Tienen un grupo muy, muy lindo, muy inteligentes todas con sus intervenciones y eso habla que el trabajo que han hecho también ha sido bastante bueno. Entonces también felicitarles a ustedes. Muchas gracias y tengan muy bonito día. Gracias a ti, Carla. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos el lunes. Bonito fin. Bonito fin igual. Gracias. Chido, Carla. Pues me dijiste que te ibas a ir, ¿no? Que tienes otra charla a las 11. ¿Ah, sí? Sí, pero me dijo que 11:05, me dijo. Ah, bien, entonces. Y ahorita Gracias, Carla. Estuvo muy chido, como siempre. Sí. Qué bueno, está rico compartir. Nada Sí. más que sí. Te digo, tienes razón respecto al grupo. Me sorprendió ahora sí participaron buen y creo que es que ya ves que te había comentado que Felipe también tiene una amiga en ciencias políticas y nos invitó a una de sus clases. Creo que desde esa clase empezaron como a interesarse muchísimo, ¿no? Sí. Yo siento que se cohibieron porque casi no platicaron, no hablaron con el otro grupo. Sí, un poco, pero pues ha habido como bueno, siento que ha habido como ahora una participación más de ellas y ellos, ¿no? Muy participativos, yo los vi, yo. Y su mirada muy crítica, muy, muy bonito grupo. Pues algo han hecho, algo hicieron que ya detonaron estas participaciones. Está muy lindo el grupo.
Sí, ojalá. Pero también yo creo que son las circunstancias, ¿no? Ya les toca vivir lo más feo. Bueno, nos toca a todos, a todas. Pero aún así hay gente que aunque le toque difícil, no más sigue así, miren. Sí, Pues tengan muy buen día. Yo tengo mucho sí, frío, sí, hace frío. pero mucho. Me voy a ¿Por, preparar un café en mis por dónde 4 minutos. estás? También estás ahí en... Estoy cerca de la salida a Toluca, en la zona de, es Álvaro Obregón, pero muy cerca de Santa Fe. Ah, Uno sí de los está. barrios populares que está aledaños a Santa Fe. Luego vienen, o sea, luego están Sí, como suena... las barrancas por acá. O sea, yo estoy como en la parte de la avenida. Y luego acá del lado de allá y de acá, o sea, acá tengo las Águilas y acá tengo atrás Santa Lucía. Entonces digamos que son como 3 superavenidas que están conectadas por barrancas pobladas y empobrecidas. Y luego Sí. está toda la gentrificación urbana aquí en Santa Fe, terrible. No, pero sí suena que hace frío por allá. Sí, no, Sí, sí, Igual, sí hace frío. igual allá Sí, donde está Juan, yo creo. sí, hace un buen, hace un buen. sí, Ah, pues ya luego ahí vemos con qué truqueamos, ¿no, Carla? sí, unos, unos tacos. Ah, Tacos veganos. Sí. bueno, nos vemos, Felipe. Tenga lindo Igual, día. cuídate mucho, mucho. Gracias, Carla, que te vaya Bye. bien. Bye. Chao. Ah, sigues grabando, Felipe. Ah.